Y aquellos eruditos que aún así se resisten a esa idea y no aceptan la tumba vacía, deben por lo menos ser honestos con ellos mismos y reconocerlo, que lo hacen no en base a la evidencia, sino con base a alguna otra razón. Y cuando analizamos ese tema de la tumba vacía, podemos enfocarlo en tres partes. La primera es el factor de Jerusalén, la segunda es el factor enemigo y la tercera es el testimonio de las mujeres. Ahora, doctor Juan, podemos empezar a desarrollar un poquito de esos factores para Claro que seguir sí. Mira, adelante. la tumba vacía, descansando sobre el factor de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Hubiese sido imposible que se levantara el cristianismo en Jerusalén si el cuerpo hubiese estado en la tumba. ¿Cómo vamos a hablar de una resurrección en Jerusalén si el cuerpo está en la tumba? En cualquier otra parte del mundo quizás se podía pasar esa mentira, pero no en Jerusalén. Sus enemigos en el liderazgo judío, los mismos que crucificaron a Jesús, el gobierno romano que fue el que ejecutó a Jesús, solo hubiesen tenido que sacar el cadáver, exponerlo públicamente y ahí mismo se acaba el engaño. O sea, era imposible hablar de una resurrección en Jerusalén si la tumba no estaba vacía. Eso es innegable. Pero también tenemos el testimonio enemigo. ¿Cómo así, Diego? Explícanos el testimonio enemigo. Esto es algo que realmente también nos ayuda a entender este asunto de la tumba vacía. Así es, y seguimos sobre esa misma idea de cómo un argumento es más fuerte, perdón, cómo un argumento es más fuerte si una persona que no está de acuerdo lo dice. Entonces aquí tenemos que enemigos del cristianismo, enemigos de la resurrección, afirmaban implícitamente o explícitamente que la tumba estaba vacía. Entonces, por ejemplo, vemos cuando los discípulos ya están predicando y cuando están afirmando que la tumba estaba vacía, ¿cuál es la respuesta de sus enemigos? ¿Cuál es la respuesta de las personas que crucificaron a Jesús? La respuesta no fue, no, es que la tumba no está vacía, ustedes están equivocados, como nos decía el doctor Juan, nada más vamos a ir a excavar ahí y vamos a encontrar el cuerpo, sino que los enemigos intentaron explicar por qué era que la tumba estaba vacía. Intentaron dar explicaciones por qué era que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Y entonces no había necesidad de rendir cuentas por el cuerpo si el cuerpo aún hubiese estado en la tumba. Pero el hecho de que los enemigos se pusieran a teorizar de por qué era que el cuerpo no estaba ahí, nos habla fuertemente y nos indica fuertemente al hecho de que la tumba efectivamente estaba vacía. Y Diego, es interesante la circunstancia en la que surge esta idea de que se robaron el cuerpo. Y es los romanos tratando de salvar el cuello. Porque los romanos que habían sido puestos a guardar la tumba, al Jesús no estar en la tumba, para ellos significaba que la cabeza. O sea, ellos habían fallado, habían fracasado, no habían cumplido con la misión de asegurarse que nadie tocase el cuerpo. Sin embargo, cuando estos romanos llegan a las autoridades y les explican lo que ha pasado, no los matan. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, a los soldados los matan por ineptos. Pero como Jesús nadie se lo robó, tienen que ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿y qué le decimos a la gente? Y se inventan el cuento de que se han robado el cuerpo. Pero independientemente de lo que creamos de eso, lo que dice Diego es verdad. No hay necesidad de rendir cuenta por un cuerpo si el cuerpo está ahí. El tener que sacar una excusa es evidencia de que la tumba estaba vacía. Y además del factor de Jerusalén y además del testimonio de los enemigos, tenemos el testimonio de las mujeres como tercer línea de evidencia de que la tumba estaba vacía. Las mujeres aparecen como testigos principales. Son los primeros testigos mencionados. En los 4 evangelios aparecen
que las mujeres fueron las primeras en encontrar la tumba vacía, mientras que los varones que atestiguan lo mismo solo aparecen en 2 de los evangelios. Entonces, ¿qué tiene de extraño esto? Si lo que estamos haciendo es un invento, si la resurrección es un cuento, si los discípulos están tratando de engañar a la gente, esto sería un invento muy raro. Dado que tanto en la cultura judía como en la cultura greco-romana, las mujeres tenían una baja estima, sus testimonios eran considerados cuestionables y en ninguna manera fidedignos como lo de los hombres. Es más, si habían 10 testigos mujeres de que se había cometido un crimen y un testigo de un hombre y el hombre decía que no se había cometido el crimen, las cortes creían al hombre antes que a las 10 mujeres, porque no valoraban a las mujeres como testigos reputables, testigos confiables en este asunto. Entonces, si yo voy a inventar una historia donde voy a inventar que Jesús resucitó, jamás se me ocurriría usar mujeres como testigos principales. Jamás. La única razón por la cual aparecen como testigos principales es porque era la realidad, era la verdad. Y la Biblia registra lo que aconteció realmente, no lo que le gustaría a todo el mundo que haya acontecido, sino los hechos reales. Eso también, Diego, motiva mucho a un historiador de Oxford a decir algo que realmente sacude al mundo escéptico de la resurrección. Porque tú no llegas a ser profesor de historia en la Universidad de Oxford si eres una persona tonta, si no sabes de qué estás hablando históricamente. ¿Y qué es lo que nos dice William Wan, Diego? Compártenos eso, porque eso es poderoso realmente lo que dice. Así es, esta cita vale la pena guardarla, enmarcarla y que nos la podamos aprender. William Lamb, como bien dice el doctor Juan, es un historiador de la Universidad de Oxford. Con respecto al testimonio de las mujeres, él dice lo siguiente: toda la evidencia estrictamente histórica que tenemos favorece la tumba vacía. Y esos eruditos que lo rechazan deben reconocer que lo hacen basándose en cualquier cosa menos que el fundamento de un acercamiento científico a la historia. Es decir, en otras palabras, él nos está diciendo, toda la evidencia que tenemos favorece el hecho de la tumba vacía, y aquellos eruditos que aún así se resisten a esa idea y no aceptan la tumba vacía, deben por lo menos ser honestos con ellos mismos y reconocerlo, que lo hacen no en base a la evidencia, sino con base a alguna otra razón.